Entonces, como consecuencia, precisamente, y su nombre mismo lo dice, respecto de los accidentes de tránsito, nosotros ya vimos precisamente la sesión anterior, el día de ayer, coincidentemente, lo que eran las lesiones de los accidentes de tránsito. Y teníamos precisamente nosotros un tema que estaba pendiente de análisis. De acuerdo, como yo les manifestaba, a un estudio presente y que contamos afortunadamente en el Ecuador, existe precisamente una tasa de mortalidad e índices de letalidad. Para el cálculo de esta tasa índice de letalidad usaron precisamente datos de la población del año 2018, sí, con antecedentes del año 2017. En este caso, lo que nos muestra esta estadística, precisamente nos indicaban algunas alternativas de solución también, porque si bien es cierto, ya sabemos y conocemos las causas, ¿no? Desconocimiento de la normativa legal, imprudencias de los conductores, algunas acciones inadecuadas dentro de los roles de todos los usuarios viales. No es pertinente redundar en este caso. Respecto de una alternativa de solución, tenemos que analizar y revisar precisamente que han sido desarrollados estudios precisamente para formular estrategias de solución a esta problemática de siniestros en las vías. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reducir o disminuir la tasa de siniestros viales? Precisamente basados en el establecimiento de estas nuevas tendencias de la tecnología, basados también en las alternativas de estos datos estadísticos, nosotros hemos revisado y hemos visto que hay causas predominantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra zona, que es la zona 3 en el Ecuador, tenemos que existe un porcentaje de fallecimientos por siniestros de aproximadamente el 65%, ¿no? Muy alto considero yo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de accidentabilidad, precisamente, nosotros tenemos aproximadamente en esta zona un valor cercano al 100%, ¿no? Justamente esta propuesta nos indica lo que yo les había manifestado el día de ayer. Debe haber una evaluación de un examen práctico de conocimientos, de la experticia, del conocimiento del funcionamiento del vehículo. Se propondría también precisamente un modelo de analizar o de implementar en la medida de lo posible seguridad activa en el vehículo, o que usted como conductor precisamente tenga mayor cuidado precisamente en la revisión de lo que son los sistemas de seguridad activa. Precisamente en este tema se habla un poquito más de asuntos correlacionados. Es decir, aunque probablemente a través de campañas se pueda reducir la cantidad de accidentes, la mortalidad, las lesiones, precisamente las tasas siguen siendo aún altas. ¿Y es por qué razón? Porque precisamente tanto las instituciones encargadas como la población en general, como los conductores, los peatones y los pasajeros, precisamente tienen que llevar a un nivel de concienciación que contribuyan en efecto a la reducción de las tasas de índices de mortalidad. Es decir, se ha hecho la tarea o se ha cumplido con la tarea de educación, pero no tendrían asidero, no tendrían resultado, no tendrían efecto si la población, que es prácticamente la que hace tránsito, toma conciencia de aquello, no vamos a tener resultados bajo ninguna circunstancia. Se ha identificado, por ejemplo, que es muy importante que tengamos en consideración, por ejemplo,
condiciones ambientales, meteorológicas, tipos y condiciones de la vía, horarios que podrían afectar a la conducción. Y por supuesto, esto precisamente habla y da como resultados el aporte de la planificación y legislación en cuanto tiene que ver a políticas preventivas que en este caso tienen que implementarlas las instituciones públicas. Hablando desde la cabeza, la Agencia Nacional de Tránsito, la Dirección Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿sí? Por lo tanto, acá viene también una corresponsabilidad que habíamos hablado y manifestado respecto de los usuarios. Conducimos o conducen con estado de embriaguez. No cedemos el derecho de la vía. No damos la preferencia de paso al peatón. Faltamos en la atención de la conducción. Conducimos con exceso de velocidad. ¿Qué más? Manejamos con imprudencia nosotros como conductores y también los peatones. Hay un factor climático adverso. Hay maniobras de adelantamiento inadecuados. Se presentan daños mecánicos y, por supuesto, caso fortuito. Con respecto con todos estos factores que hemos identificado, precisamente hay causa predominante que se da en este caso, ¿no? Es el tema climático. No es lo mismo conducir en una vía seca que en una vía resbaladiza. Requiere mucho más conocimiento. En este caso, nosotros tenemos precisamente que indicar que ha habido un desborde en esta falta de concienciación respecto de los roles que estamos nosotros precisamente cumpliendo en todos estos casos. Ahora bien, nosotros precisamente la sesión anterior habíamos hablado como antecedente de una recomendación respecto de la seguridad pasiva para reducir las lesiones causadas por un accidente. Y estos fundamentalmente son tres, ¿no? El cinturón de seguridad, el sistema del airbag y el acomodamiento del apoyacabezas. Ahora bien, otra cosa que debemos hacer sí o sí es precisamente el uso adecuado de los sistemas de seguridad pasiva, tenerlas en condiciones adecuadas de mantenimiento, que precisamente estos tienen un diseño adecuado para cuando se produzca el accidente o percance. Tratar de reducir al máximo posible los daños y lesiones como consecuencia de este percance. Aquí es cuando entra en funcionamiento precisamente todos estos sistemas de seguridad pasiva. Nosotros encontramos algunos precisamente imprescindibles. El caso del cinturón de seguridad, el airbag y el reposacabezas, como les decía, ¿no? Cuya función no es ir más cómodos en el vehículo, sino evitar un esguince cervical, por ejemplo. Son tan sencillos y elementales que a veces nos cuesta creer que hace algunos años no vinieran en los automóviles, porque aún hay gente que no haga uso de ellos. Tanto es así, como les decía anteriormente, como antecedente, precisamente que se ha detectado que no menos de un 20% de los conductores no utilizan el cinturón de seguridad. No se acostumbran al uso del cinturón de seguridad. Solamente cuando se percatan de la presencia de un control de tránsito, la proximidad de un agente de civil de tránsito que inmediatamente al apuro, al susto, con la improvisación, quieren colocarse cinturón de seguridad, cuando debe ser una práctica muy común. De hecho, ustedes saben que el cinturón de seguridad tiene que colocarse antes que usted arranque el motor de su vehículo. Es decir, usted revisa, chequea, como les decía en todo momento, es el primer diagnóstico que le da a su vehículo, acomoda, hace reglaje de todos los dispositivos, se coloca el cinturón de seguridad, apoya cabezas, ¿sí? Y en ese momento inicia la marcha. No se puede hacer después. Por suerte, muchos de estos sistemas, aunque son básicos, los han mejorado de parte de la tecnología de fabricación de vehículos, ¿no? Por citar algunas innovaciones que se han dado. Por ejemplo, nosotros tenemos
en algunos cinturones algún elemento conocido como pretensor pirotécnico. ¿Qué hace este pretensor pirotécnico? Ajusta la fuerza del cinturón de seguridad cuando detecta un impacto. También se ha mejorado, por ejemplo, el tema del airbag. No está estrictamente y únicamente en el volante. Se ha multiplicado en varias zonas para cubrir específicas coberturas en nuestro cuerpo. Tenemos también los asientos ergonómicos, que algo también les estaba explicando el día de ayer, que precisamente son o se lo hacen en todas las partes de la silla, o conocido como asiento, y precisamente en conjunto con el reposacabezas para evitar el temido, temeroso y penoso latigazo cervical, perdón. Sí, en ese sentido tenemos que manifestar esa puntualización respecto de este tema. Algo también que nosotros queríamos recordar, y aquí justamente les dejo algunas recomendaciones, precisamente guardan relación con las características generales, precisamente de las consecuencias de los accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto que ha habido consecuencias del accidente de tránsito, ¿ya? Por ejemplo, tenemos heridas penetrantes. Por lo general llegan heridos a las casas de salud y, por ejemplo, el 2%. Con una herida cortante fruto de un accidente de tránsito, el 17%. Con una fractura expuesta, el 4%. Con una fractura cerrada y peligrosa, otro 4%. Con hemorragia externa, otro 4%, con una hemorragia interna y que debe ser tratada inmediatamente, el 1%, con escoriaciones, el 11%, con hematomas, el 8%, con dolores incesantes, el 22%, con traumas superficiales, un 23%, con politraumatismos, un 3%, o víctimas de aplastamientos, el 1%. Son precisamente datos que justamente se han entregado por parte de las casas asistenciales que atienden precisamente las lesiones causadas de los accidentes de tránsito. ¿Qué más tenemos nosotros que recordar estadísticamente? Por ejemplo, tenemos con frecuencia afectaciones en los siguientes miembros de los cuerpos. En la cabeza existe un 30%, en el cuello un 8%, en el tórax el 15%, en el abdomen el 4%, en la pelvis 4%, sobre los miembros superiores el 16%, sobre los miembros inferiores también un valor similar, sobre la región lumbar un 3% y en general otro 3%, ¿no? La localización más frecuente de las lesiones, independientemente de las condiciones en que sucedió el accidente, fue precisamente la cabeza, ¿no? Y uno que se puede sumar, el tórax y precisamente los miembros superiores y los miembros inferiores. Precisamente los ocupantes de la parte delantera del vehículo van a presentar precisamente lesiones a nivel de cabeza y los miembros superiores, ¿no? Son precisamente datos que arrojan precisamente la estadística de las atenciones que se prestan en centros y casas asistenciales. Sí, nosotros también tenemos precisamente que reconocer que las épocas donde se presentan la mayor incidencia de accidentes de tránsito son precisamente en los feriados, ¿sí? Y lamentablemente a fines de año, ¿no? Eso como dato también estadístico que nos invita también a tener un poquito más de cuidado. ¿Qué días precisamente son donde se presentan la mayor ocurrencia de accidentes? Vean este estudio que completo está. Tenemos precisamente que se presenta con mayor frecuencia
durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En qué horas por lo general ocurren los accidentes de tránsito con mayor frecuencia y peligrosidad? Aproximadamente se determina que entre las 12 horas del mediodía y las 18 horas. Y le continúa en con una menor incidencia, menor porcentaje, de las 18 horas hasta las 0 horas. ¿No? Es importante también hacer hincapié que justamente hay sumado a aquello un factor secundario, ¿no? Son datos de la policía. También reportan que hay robos y violaciones. ¿Qué también tenemos nosotros que recordar precisamente en este tema, ¿no? La edad de las víctimas. Por lo general, la edad más involucrada en la accidentabilidad es aquella población que tiene entre 25 y 44 años. Y no queda atrás también edad lamentablemente joven, que como les digo, a veces por imprudencia toman un vehículo, tal vez no cuentan con el documento respectivo, lamentablemente adolescentes hasta la edad de 24 años. Los jóvenes, por su naturaleza, precisamente tienen cambios emocionales, son rebeldes, buscan actividades que liberen adrenalina, ven en la velocidad como una forma de sentir placer sin medir lógicamente las consecuencias de la misma, ¿sí? Tienen una tendencia a permanecer en grupo y justamente como les decía en algún momento, también hay consumo de alcohol. ¿Qué género está más involucrado en los accidentes de tránsito? Por naturaleza, los varones, ¿no? Somos quienes llevamos el encabezamiento precisamente en la conducción, sobre todo imprudente. ¿Dónde justamente son los usuarios que tienen mayores o nefastas o consecuencias más graves? El lugar que ocupan dentro del vehículo. Por ejemplo, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de lesiones? Aquellos que ocupan los asientos delanteros, obviamente el conductor. Entre ambos factores estamos sumando los 2/3 del porcentaje de estos datos estadísticos, ¿no? Es por eso que se dice incluso que el asiento delantero es conocido como el asiento de la muerte. Tenemos también otro de los factores que justamente guardan relación con esto, la influencia del alcohol. La influencia del alcohol, ¿no? Tenemos precisamente que este es un alto porcentaje, 32%, alarma, por cuanto algunos accidentes precisamente podrían ser evitados si no propendiéramos precisamente al consumo del alcohol. Aquellos accidentes justamente provocados por no utilizar el cinturón de seguridad, ¿cuáles son? Digamos, el 70% de los accidentes se dan precisamente por el no uso del cinturón de seguridad. Esta es lamentablemente una cifra, considero yo, alarmante. Más de las 3/4 partes de los heridos, lesionados que ingresan a centros hospitalarios no lo utilizan. La población en general todavía no hace conciencia del riesgo que puede experimentar al no llevar puesto el cinturón de seguridad. ¿Sí? Precisamente aquí viene una mayoración de los accidentes de tránsito. Ahorita incluso estoy recordando precisamente que existe, incluso hay una pregunta en el test de la, de la obtención de la licencia profesional, de cuánto es el porcentaje o el factor que reduce el cinturón de la incidencia, ¿no? Y es el 40% de beneficio que le genera a usted el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Y ustedes pudieron escuchar también el día de ayer, no pueden salir disparados a través del parabrisas, no pueden impactarse contra el volante,
no pueden sufrir lesiones en las extremidades. En el caso de otros ocupantes, no pueden golpear contra elementos precisamente del vehículo. Por lo tanto, usted utilice cinturón de seguridad y exija que sus acompañantes también utilicen el cinturón de seguridad, ¿no? Tenemos también que decir que, de acuerdo a esta investigación que yo estoy haciendo referencia, existen distintos tipos de accidentes, ¿no? Esto se sabe precisamente a que no se respeta la señalización vial, no se cede el paso preferencial, hay invasión de circulación de la vía, no se maneja con condiciones biológicas adecuadas, ¿no? Conducimos con sueño, con cansancio, embriagados, no tomamos las medidas de seguridad vial, entre otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay una colisión frontal, aproximadamente un 36%. Hay colisiones laterales, un 16%. Colisiones traseras, por fortuna no es mucho, ¿no? El 2%. Volcamientos, lamentablemente es altísimo, el 31%. Caídas de los vehículos, lo que les decía, ¿no? A veces no tenemos la precaución para subir o bajar de un vehículo, o no coordinamos la parada, no la anticipamos con el conductor precisamente, el 14%. Y el despeñamiento, lo que es la pérdida total de la pista, el 1%. Eso en cuanto tiene que ver a datos precisamente estadísticos. He realizado los estudios en el territorio ecuatoriano, no es un invento de parte nuestra, y como les digo, ¿no? Y como les decíamos precisamente el día de ayer, más vale prevenir. Tengamos en cuenta estas consideraciones precisamente para evitarnos malos ratos, que hayan consecuencias desagradables y por supuesto inevitables. Y por supuesto, claro, seamos muy observadores de lo que dicen las leyes, seamos fieles observadores de lo que nos indican las señales de tránsito, manejemos a la defensiva, cedamos el paso en la medida de lo posible, reduzcamos la velocidad y chequeemos permanentemente lo que es el sistema mecánico de nuestro vehículo. Y nosotros también cuidémonos, ¿no? A veces decimos, no, solo será una copita. Listo, será una copita, pero yo no me permito conducir, ¿sí? O mañana tengo un viaje largo trayecto que viajar. Voy a procurar descansar el mayor tiempo posible, ¿no? La precaución está siempre en nuestras manos. Siempre tenemos que guardar muchísimo cuidado con aquello. Nosotros tenemos que hacer y tomar mano, echar mano precisamente de todos los elementos, sobre todo de seguridad pasiva que tienen